Hoy en Cuestión de Prioridades queremos fijarnos en el campo, pero con una mirada nueva, la del presente y la del futuro, porque detrás de cada alimento que llega a nuestra mesa hay ciencia, innovación y personas comprometidas. El sector agrario español no solo alimenta al país, impulsa la economía, genera empleo y lidera exportaciones. Sin embargo, aún necesita reconocimiento. Hoy queremos devolverle el valor que merece, hablar de tecnología, sostenibilidad y relevo generacional. Y hacerlo con optimismo, porque el campo español es sin duda un sector de futuro. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La decisión de Junts de romper con Pedro Sánchez puede hacer tambalear la legislatura o quizá no y siga adelante sin un apoyo fundamental hasta ahora. Hoy lo analizaremos con Pau Guix, el exfundador de Sociedad Civil Catalana y uno de los dramaturgos que más ha escrito y conoce la realidad del independentismo catalán. Pero antes queremos analizar la reputación del sector agrario, a menudo poco valorado, y además lo hacemos en vísperas del primer Salón de la Agricultura y la Ganadería, Sagris, que se va a celebrar en IFEMA, aquí en Madrid, del 6 al 8 de noviembre. Vamos a hablar de seguridad alimentaria, innovación, tecnología, potencial económico y exportador, porque España es una potencia agroalimentaria y lideramos proyectos punteros en sostenibilidad. Pero pese a ello, ¿somos conscientes de todo el campo, de todo lo que aporta el campo? Parece que no, de cómo la tecnología y la formación está transformando la agricultura y la ganadería. Vamos lo primero a mostrarles los datos que nos van a servir de base para este análisis. Laura Zembranos, buenas noches. Cuéntanos las cifras reales del peso que tiene el sector agrario en nuestro país. Sí, José Luis, en España la agricultura y la ganadería tienen un gran peso. Supone más de un 2,5% del Producto Interior Bruto y todo ello gracias a industrias alimentarias. Son más de 30.000 las empresas que se dedican a este sector y que mueven una facturación de, fíjense, 175.000 millones de euros. Hablamos de productores de cereales, de carne, de lácteos o de otros alimentos derivados ya más elaborados. Un sector que genera empleo y mucho. En total son más de 500.000 de empleos directos. Y algo que es muy importante, el 70% de estos trabajos son en el medio rural y ayudan a fijar población en estas zonas. ¿Y cuál es el destino de estos productos? Pues muchos de ellos van a otros países. Somos una gran potencia exportadora, la cuarta de la Unión Europea en agroalimentación. Solo nos superan Países Bajos, Alemania o Francia. Bueno, y si hay un territorio eminentemente agrario donde este sector marca cada año el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto, bueno, pues es nuestra comunidad, Castilla y León. Laura, también tienes las cifras. Efectivamente, porque muchas veces nos referimos a Castilla y León como el granero de España, y es que su peso aquí es importante. Hablamos de más de 2.800 industrias agroalimentarias que generan una facturación de nada menos que de 16.000 millones de euros al año. Empresas dedicadas a la agricultura o a la ganadería o a la transformación de alimentos que generan 44.000 empleos en la comunidad. Además, este pasado año hemos alcanzado un récord en exportaciones, esta cifra que ven aquí, 3.485 millones de euros. Crecemos un 3% con respecto al año anterior, especialmente en productos que bien conocemos, como nuestros vinos, o lácteos, como el queso. Bueno, y hemos querido saber qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales sobre la percepción que tiene la sociedad del mundo rural y agrario. Laura, recuérdanos la pregunta y danos el resultado final. Sí, hoy la pregunta que les hemos lanzado es que si creen que la percepción social del sector agrario es buena. La mayoría de nuestros espectadores consideran que no, que de forma popular no se percibe en general una buena imagen del sector. En cambio, 1 de cada 3 cree lo contrario, cree que sí, que la valoración que se hace la sociedad del sector es buena. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues ya ven, pese a todos los buenos datos que nos daba Laura, parece que
no desmontan muchos tópicos que existen todavía en el sector primario, y precisamente por ello tenemos a 3 invitados de referencia que nos van a ayudar a este objetivo de hoy, que no es otro que reconectar a la sociedad con la tierra, la tecnología y las personas que viven del campo. Tengo a mi izquierda a Juan José Álvarez, el secretario de organización de Asaja Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A mi izquierda, Antonio Villarroel, es el director general de ANOVE, la Asociación Nacional de Obtentores de Vegetales, y un viejo conocido, vamos a decir, ya de este programa. Gracias, Antonio, por estar aquí. Gracias a vosotros. Nacho Senovilla, él es el presidente de la Alianza por una Agricultura Sostenible, una agrupación de entidades del sector conformada por Asaja, COA, JUPA, FEPEX, Cooperativas Agroalimentarias de España, Asociación de Suelos y Vinos. Vamos, Nacho, que nadie mejor que tú para representar al mundo agrario, y por eso es importante que hoy estés aquí con nosotros. Quiero lanzaros una pregunta. Empiezo por ti, Nacho. ¿Ha sido capaz el sector de trasladar a la opinión pública la importancia de la agricultura y la ganadería, la que nos alimenta cada día, o sigue habiendo un divorcio entre el mundo agrario y el mundo urbano? Pues desgraciadamente sigue habiendo un divorcio. Y sobre todo la agricultura, que este es el origen de hacer el salón y el escaparate que queremos hacer a todos los ciudadanos, desgraciadamente casi siempre las noticias de la agricultura son malas. O bien porque ha habido un problema con el aceite, con el vino, con lo que sea, o incendios o lo que sea. Todas las noticias casi siempre son malas. Buenas casi que las tenemos, y por eso queremos demostrarlo, casi nunca salen. ¿Qué opináis? Desgraciadamente es así, lo que está diciendo Nacho. Hemos pasado de ser unos héroes a unos villanos en poco tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque desde la pandemia. Desde la pandemia me refiero. Efectivamente, en la pandemia, pues desgraciadamente íbamos a los hospitales y teníamos que ir a los supermercados. La gente tenía que comer. ¿De dónde vienen los alimentos? Bueno, pues lo producimos, seguimos produciendo nosotros, agricultores y ganaderos. Pero hemos pasado de ser esos héroes que producíamos alimentos, que limpiábamos las calles con nuestros tractores, con nuestras maquinarias, a ser ahora unos villanos en poco tiempo. Hemos tenido que salir a la calle después de la pandemia, por muchas circunstancias, tanto aquí en España, por circunstancias de la Unión Europea. Es un sector que está siendo, pues atacado y perseguido. Y lo que queremos, es dar a conocer las bondades que tiene el sector, porque nosotros somos el primer eslabón de la cadena como productores, los agricultores y ganaderos, y también somos el primer eslabón de la salud. Nosotros queremos producir alimentos sanos y seguros para que la población siga alimentándose. Antonio, ¿cómo lo ves? Pues yo coincido con el diagnóstico que están haciendo, evidentemente, tanto Juanjo como Nacho. Lo que pasa es que a mí me gustaría incidir en que estamos hablando de un sector, el sector agrícola o el sector agrario en general, el ganadero, que no es un sector cualquiera, es un sector estratégico, es un sector absolutamente imprescindible. Y es estratégico por una razón, porque es el sector que produce los alimentos, como comentaba antes Juanjo. Es decir, nosotros comemos gracias a que haya un sector que produce alimentos, que son nuestros agricultores y ganaderos. El problema que tiene es que y además desde hace décadas lo vienen produciendo también, produciendo unos alimentos tan, no ha habido una época en la humanidad que haya disfrutado de una oferta alimentaria, de la abundancia, de la variación, de la seguridad y el precio en que existe actualmente, hasta el punto de que nos hemos olvidado de ello y ya no le damos valor. Pero ese sector no lo podemos tener por garantizado, es decir, es un sector que está extraordinariamente amenazado. Tenemos crisis... En alguna ocasión has dicho en este programa que quizás existe el riesgo de no poder abastecer a todo el mundo. Efectivamente. Estamos en una situación en que tenemos que ser conscientes de cuáles son las crisis que tenemos ahora mismo, crisis planetarias, y que afectan y que deberíamos ser muy conscientes de ellas, de esa situación de crisis, ¿no? Crisis geopolíticas. Es decir, hasta ahora hay mucha gente que explícita o implícitamente estaba pensando decir, bueno, los alimentos ya lo producirán otros más baratos, o no, a lo mejor no, o no están dispuestos a comerciar y esas cadenas de suministro se rompen. Hemos hablado aquí varias veces también de la amenaza del cambio climático, es decir, la producción, muchas de las variedades de las semillas de las plantas que hoy estamos utilizando nos van a dejar de servir en poco tiempo. Tenemos que hacer un proceso de adaptación rápido. Tenemos una crisis de rentabilidad, es decir, el sector agrario no es atractivo para los jóvenes. Tenemos un reto de relevo generacional para combatir, podremos hablar de ello, el despoblamiento, etcétera. Y sobre todo tenemos una crisis reputacional, que es la que antes habéis mencionado.
Y eso es, yo creo, lo primero que tenemos que empezar por abordar. Pues fíjate, Antonio, para ir ahondando y para que también nos ayuden otras personas, no voy a hacer solamente la entrevista yo, hay compañeros, periodistas y no periodistas que también nos van a formular alguna pregunta. Es muy interesante y yo creo que viene a colación todo esto. Uno de los contertulios habituales de Cuestión de Prioridades y uno de los periodistas que más sabe de campo es Nacho Falces, director del diario digital Agronews, y os formula esta interesante pregunta. Buenas noches a todos y como buen futbolero mi pregunta va a ser cortita y al pie. ¿No tenemos la sensación de que el sector agrario está perdiendo la batalla de la comunicación con otro tipo de colectivos y si hay que trabajar más en dar a conocer los procesos que se llevan a cabo en el campo para ofrecer esos alimentos de máxima calidad? Ya no tanto el producto final, sino cómo se trabaja, cómo se conserva el medio ambiente, cómo se cuida a esos animales. Si no nos falta comunicar más sobre todo el proceso y la calidad de ese proceso. Nacho, decías antes, todas las noticias son negativas, incendios, crisis. Quizá el problema también esté dentro del propio sector por la falta de comunicación. No sé si hacéis aquí, entonáis un poco el mea culpa. Sí. Culpáis a los medios de comunicación, como suele ser habitual siempre en todos los sectores. Bueno, yo pienso que podemos decir el mea culpa también del sector. El sector, quizás a lo mejor las organizaciones agrarias y las cooperativas, estamos muy metidos en los temas día a día, sectoriales, etcétera, políticas europeas, políticas nacionales, que además ya tenemos tela, ¿no? Y de alguna manera hemos dejado a un lado el defender las formas de producir que tenemos, la cantidad de cosas tan importantes que tenemos, porque de lo que habéis dicho ahí, por ejemplo, los datos que habéis dado, de lo que es el sector, yo añadiría algunos más. Por ejemplo, somos un sector que somos líderes en algunos, por ejemplo, aceite de oliva, líderes en Europa en frutas y hortalizas, en porcino, en fin, tenemos un liderazgo grandísimo en muchos sectores. Hoy día cualquier consumidor puede consumir todo lo que le dé la gana en el resto del año, porque los agricultores están produciendo no como antes que se consumía en campañas, sino que puede consumir lo que quiera el resto del año. Es decir, el turismo que tanto está influyendo en la economía de este país influye muchísimo la calidad, lo bien que se come y lo económico, también lo tengo que decir, y por eso vienen aquí muchísimos turistas, aparte del sol, no cabe duda, pero también vienen porque se come y se bebe muy bien en España. En fin, tenemos una serie de cosas buenas que no las hemos sabido vender, así de claro. O sea, por eso digo que hacemos un mea culpa. ¿Qué ocurre? Que esa es la creación de alas. Es decir, cuando nos sentamos para constituir entre las tres organizaciones, cooperativas, FEP, etcétera, la asociación de alas, lo que pensamos es que, bueno... Entiendo que no es fácil esa unión, ¿no? Que todos estén ahí. Es difícil. Es decir, yo creo que es en lo único que después de 3 o 4 años que está constituida no hemos tenido casi ningún problema, hemos tenido nuestras discusiones, no hemos tenido casi ningún problema en que siga adelante. Y creo que además, después de lo que estamos hablando aquí, que es el salón 678, puede ser que sea la consolidación de esta asociación. Se constituye precisamente para eso, para la sociedad, para decir a la gente, aquí estamos, nuestras formas de producir, la calidad, la sanidad que tienen los alimentos, etcétera, etcétera. Para eso estamos. Y sobre todo porque raro será el mes, por no decir la semana, que nos quieren quitar en Bruselas alguna herramienta sin motivo ninguno desde el punto de vista demagógico y populista y ahí constituimos AYALA. Por eso aquí estamos unidos, porque realmente no estamos defendiendo ahora políticas agrarias que pueden beneficiar a un sector o a otro, sino estamos defendiendo las formas de producir tanto pequeños como grandes, que en España hay pequeños y grandes agricultores, y además estamos intentando defender que las formas de producir que tenemos unas herramientas posiblemente que gracias a ello somos un país muy competitivo y líder, pues que no, si puede ser que no nos las quiten, de no ser que haya un informe técnico y científico que efectivamente hay que quitarla, que ahí somos los primeros que lo apoyamos. O sea, que la comunicación es un reto todavía por alcanzar. Programas como este entiendo que es fundamental, ¿no? para bueno, pues dar a entender y conocer sobre todo las bondades del sector agrario. Juanjo, la clase política
Yo no sé si la clase política está haciendo mucho o poco por mejorar esta reputación de lo agro. Es verdad que si uno, yo que sigo mucho el Congreso de los Diputados, las cuestiones diarias, las sesiones de control, muy poco se habla de este mundo vuestro. No así, por supuesto, en las Cortes de Castilla y León, por ser precisamente una comunidad eminentemente agraria. La clase política se acuerda del sector cuando vienen elecciones. Es la verdad. Esa es la realidad que tenemos. Lo ha demostrado tanto en elecciones nacionales como en elecciones europeas. Es cuando se habla de campo, se habla de campo europeo, se habla del campo español, se habla de los agricultores, de los problemas de los agricultores. Efectivamente, la comunicación que tenemos, y la comunicación a la que hacía referencia a la pregunta que nos habéis hecho, pues es que cada día tenemos que afrontar, como ha dicho Nacho, retos y problemas. Y entonces la percepción social que hay en este momento, a la pregunta que habéis hecho, es que la percepción social no es nada positiva. Porque no sabemos comunicar. ¿No te ha sorprendido ese resultado? No sabemos vender bien el campo. Y nos pasa eso, es lo que nos pasa. No sabemos vender lo que hacemos. Y por eso tenemos también esta situación. Porque lo que vendemos son nuestros problemas, no vendemos nuestras bondades. Y entonces, bueno, pues esa es una campaña que tenemos que hacer desde las organizaciones agrarias, una clase política, que no se acuerden solo cuando hay elecciones, que no se acuerden solo de solucionar problemas, sino que apoyen al sector. Porque la clase política, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Tenemos que hacer frente a los comentarios y a los dichos que hace la clase política. Nosotros estamos haciendo una campaña, para que os hagáis una idea, con el tema de la carne. Aquí hubo un ministro del gobierno anterior que decía, bueno, de este gobierno, pero que ahora no es ministro, que decía que el consumo de la carne pues perjudicaba los intereses del cambio climático, etcétera, etcétera, del medio ambiente. Y eso de Izquierda Unida. Eso es un problema, nos ha generado un problema. Y luego hay una serie de campañas de carnes sintéticas, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es comunicar bien lo que tenemos, lo que vendemos, lo que hacemos y llamar a las cosas por su nombre. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Y que el consumidor final sepa lo que come con su nombre. Y que los niños sepan lo que comen. Y que un niño sepa que la leche no viene del Tetrabric, sino que viene de una vaca, viene de una cabra, viene de una oveja, y que la leche, eso es leche. Se llama leche porque viene de esos animales. Hay otras leches algo tan básico que llaman leche de lo que sea, pero eso será un componente o un compuesto de lo que sea. Eso no es leche. La carne, la hamburguesa viene del cerdo, de la ternera, pero hay otras cosas, otros productos que llaman hamburguesa vegana, lo que sea. Eso no, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y las campañas, hacerlas por su nombre. Y por supuesto, vender la reputación que tenemos, y lo que habéis dicho antes. Nosotros no hemos sabido vender las cosas, sino que solo hemos vendido problemas. Pero hay que vender lo bien que hacemos las cosas. Hay que vender que los agricultores y ganaderos españoles hacemos mejor las cosas que el conjunto de los agricultores y ganaderos europeos. Que cumplimos unos estándares que no cumplen otros agricultores, porque tenemos unas exigencias que no cumplen otros países, y que somos los mejores agricultores y los mejores ganaderos. Y eso es lo que tenemos que saber vender y transmitir. Antonio, tú que trabajas con tecnología, biotecnología, técnicas que hace muy pocos años no existían. Claro, en el mundo urbano, sobre todo en el mundo urbano, y me atrevería a decir aquí en Madrid aún más, todavía sí existe esa percepción del mundo agrario, bueno, pues casi de una película de Los Santos Inocentes, ¿no? El pastor con su zurrón, el agricultor con sus botas llenas de barro. Claro, esto ya no es tan así, y eso no es capaz el sector también o los medios de comunicación también, yo también puedo entender un poco el mea culpa, de trasladar esa imagen, ¿no? Sí, absolutamente. Claro, la pregunta, ¿estamos perdiendo la batalla de la comunicación? Sí, desde luego, hasta ahora la hemos perdido. Por cierto, muchas gracias por dedicar en un programa como este tiempo para analizar esto. Esto es una muy buena oportunidad que tenemos que aprovechar. Y esto es así porque el mundo ha cambiado. Y parece que todavía no lo hemos asimilado. Vivimos en un mundo distinto en el que la verdad, los hechos, los datos, ya no son lo más relevante. Lo más relevante, y lo estamos viendo además incluso en política, lo importante es el relato. Quien controla el relato es quien controla realmente lo que va a pasar y lo que va a ocurrir. Es decir, es nuestra responsabilidad controlar. Sí, pero en el relato político pocas veces está la agricultura y la ganadería en este país. Claro, pero el problema es que como estabais antes comentando, es decir, nosotros
tenemos 1000 historias buenas que contar. Estáis citando ejemplos de lo que estamos hablando. 1000 historias buenas que contar, pero no las contamos. Hemos dejado ese relato en manos de otros grupos, de otros intereses de la sociedad. Y como tú estás diciendo muy bien, José Luis, el problema además, el mundo ha cambiado y ha cambiado la sociedad. Hemos pasado de una sociedad hace una generación, bueno, una generación la mía, que ya tengo una edad, o 2 generaciones para los oyentes más jóvenes, en que había un predominio de población que vivía en el campo y que estaba familiarizada con la realidad rural, con la realidad de la agricultura. Eso ha desaparecido. O sea, ahora mismo la población es eminentemente urbana y se nos ha olvidado cómo es el campo. Y cuando volvemos al campo, volvemos de fin de semana para hacer turismo y lo que le pedimos al campo es que sea bonito. Pero que está muy bien, pero lo que no puede ser es que el campo, que es donde producimos nuestros alimentos, además de otras muchas cosas, que olvidemos esto y lo supeditemos todo, digamos, a esa finalidad puramente estética, porque entonces lo que tendremos no será un campo, no será sector, lo que tendremos será una especie de parque temático dedicado al turismo y ya no tendremos agricultores, Tendremos camareros, conductores, etcétera, para atender a los turistas que vienen a ver ese tipo de explotaciones. Y eso no es, desde luego, creo, el tipo de agricultura ni de sector, aparte de que, como he dicho antes, sería un suicidio en la situación que tenemos ahora mismo geopolítica. Pero vamos a dar soluciones. Sí, perdón un momento, pero es que comentabas antes el tema de la clase política. Vamos a la agricultura y la ganadería. ¿Dónde está? El medio rural. O sea, el medio rural es una de las cosas que se llenan de hablar las clases políticas. Sí. Año tras año, día tras día, despoblamientos. Pero al final hay que actuar y hacer cosas en el medio rural. Es que se piensan muchas cosas, se programan muchas cosas, pero luego se deja abandonado, se sigue abandonando. Hay una generación sostén de jóvenes y de mujeres que sigue abandonada el medio rural. Es que el medio rural tendría que tener una discriminación solamente por vivir ahí, la gente que está viviendo en nuestros pueblos, pero de todo tipo. Y hay otro problema, el problema de la vivienda. Para que la gente tenga que vivir en el campo y en el medio rural, no solo es un problema de agricultura, ganadería, no, también es un problema de vivienda. Nadie alquila casas. Nadie alquila casas. Claro. Habrá que poner viviendas para que la gente, los jóvenes puedan acceder, que viene un relevo generacional que yo creo que tendremos que hablar y decir qué es lo que está pasando. Entonces, claro, tiene que hacer una discriminación positiva del medio rural. No es lo mismo pagar 1 kilovatio en la Castellana, en Madrid, que pagar 1 kilovatio en un pueblo de Castilla y León. Entonces, ese tipo de discriminaciones tienen que seguir trabajando en la clase política. Pues Juanjo, me das pie para hablar del relevo generacional y para ello le he pedido a nuestra compañera Cristina Carro, que desde su programa Surcos nos traslade pues una pregunta. Yo siempre digo que es un lujazo para esta casa, para Castilla y León Televisión, contar con una profesional especializada en agro como ella. Lo sabe y lo controla absolutamente todo. Bueno, vamos a escucharla. Buenas noches, José Luis, buenas noches a todos. Encantada de estar con vosotros y de que se hable de campo. A ver, mi pregunta lleva unido un pequeño tirón de orejas. ¿No creéis que la reputación que el sector tiene a ojos de la sociedad viene motivada por lo mal que el propio sector se vende? Es decir, motivos para quejarse hay muchos, pero también hay otras muchas cosas positivas que no siempre se destaca. Es que parece que nos gusta incidir en lo malo y así es complicado que alguien quiera apostar y que respete a este sector. No sé qué opináis vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristina. Y sobre todo, Nacho, que haya gente joven que quiera pues coger la explotación de sus padres o de sus abuelos o dedicarse por primera vez al campo, viendo que es verdad que todo esto que se cuenta siempre es negativo y está como denostado. De alguna manera tiene razón Cristina lo que está diciendo. Es decir, lo he dicho antes al principio, solamente salimos con noticias malas, etc. Y yo quisiera añadir algo, porque las incorporaciones de los jóvenes hoy día y la gente joven se piensa no solamente por las noticias que salen, sino por un problema añadido. Vamos a ver si me explico. El problema añadido es que en los pueblos, desde que afortunadamente las mujeres trabajan, estudian y trabajan y van a buscar trabajo donde sea, pues los hombres vamos detrás. Hasta que no se busque la fórmula para que haya puestos de trabajo para las mujeres, para las chicas y las mujeres, será muy difícil que las incorporaciones se hagan. Y pongo un ejemplo. Rara será la ciudad, aunque sea pequeñita, que no tenga un par de polígonos grandísimos y tal, e industriales. Habría que hacer polígonos industriales y fábricas en las comarcas, cabeceras de comarca, donde pille cerca la posibilidad de que la mujer se quede ahí
entonces sí que podríamos tener muchas más incorporaciones. Este es un problema no solamente que sea económico, de estructuras, de faltas de servicio, sino esto, yo lo digo casi siempre que puedo, es importantísimo que las mujeres en las cabeceras de comarca puedan trabajar, porque si no se van a ir a Valladolid, se van a ir a Madrid, se van a ir a donde encuentren trabajo. Y los Pero hombres... Nacho, hacer polígonos industriales o pequeños polígonos industriales en cada cabecera de comarca parece una quimera, ¿no? No lo sé, pero creo que si lo que se habla es dejar que haya incorporaciones y que la gente se quede en los pueblos, no cabe duda que tenemos que buscar la fórmula para que las mujeres trabajen. Porque hoy día la mujer, me parece bien, busca su trabajo desde que es jovencita, estudia, saca su carrera o lo que sea y se marcha donde sea. Y ahí esa es la prueba. Yo podría poner ejemplo de pueblos donde prácticamente la mujer es la primera que se larga a trabajar y de luego la gente joven pues se va. Y con esto lo que quiero decir es que es algo que es muy difícil, pero yo no me canso de decirlo, llevo diciendo varios años, de que ese es uno de los problemas, no todo, de los problemas que tenemos. Dicho esto, bueno, pues yo de lo que creo es que se habla muy mucho de las incorporaciones, de que las administraciones autonómicas y centrales ponen mucho dinero para la gente joven, pero no es así. Puede ser que efectivamente haya dinero, pero los años que tardan, el papeleo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Y luego hay un problema añadido de que si el joven no tiene su padre o su abuelo o un tío una explotación, yo diría que casi es imposible que se incorpore. Entonces habrá que buscar una fórmula donde esas incorporaciones se hagan mucho más fáciles y que inmediatamente de que se le apruebe tengan el dinero, porque hay veces que el joven se ha incorporado, le han hecho comprar ganado o hectáreas para que dé el mínimo para poder hacer la incorporación y se encuentran con problemas económicos enormes porque tarda tanto en llegar el dinero de las propias administraciones que al final muchos de ellos hasta tiran la toalla y se largan. Yo creo que sí, pero eso al final... O sea, primero, vamos a ver, por partes. Primero, el sector no es atractivo. Nuestro sector ahora mismo no es un sector sexy para los jóvenes. Irse a un pueblo y ponerse a vender. No nos engañemos. Eso es así. Segundo, es verdad que el parte es muy complejo. Y muy crudo eso que dices así tan sí, pero teóricamente. Es así. Ahora mismo no lo hay. Es decir, y buscas gente para trabajar en el campo y no lo encuentras. Incluso con sueldos mayores de los que se pagarían por un empleo en la ciudad. Pero donde además es más caro vivir. Pero aún así se viven. Eso es una parte que es una cuestión, como decía antes, del relato. De ahí la mano de obra extranjera entiendo que es fundamental en estos momentos. Por ejemplo, ese es uno de los fenómenos que hay, porque tú tienes, cuando quieres ir a hacer una serie de labores agrícolas, no hay nadie que quiera ir a hacerlo. Eso es un primer punto. Pero más allá de que el sector sea atractivo y de, como dice Nacho, nos podríamos meter en 1000 medidas estructurales para revitalizar, que es un tema mucho más complejo que incluso que el que estamos hablando hoy, ¿no? Que es el problema del despoblamiento, ¿no? Que afecta especialmente a Castilla y León, no solo a Castilla y León, a Castilla-La Mancha, a Extremadura, a muchas zonas de todo lo que es el centro de España, ¿no? Es un problema que requiere medidas estructurales, medidas a nivel de infraestructura, pero yo creo que el problema principal que tiene también ahora mismo el campo es la falta de rentabilidad, que es lo que tú estás comentando. Sí. Y el problema es que el campo no es rentable, y no es rentable sobre todo porque es un sector que está sobreregulado, es un sector donde además se dificulta muchísimo a los agricultores disponer de las herramientas de la tecnología, para poder competir con otros agricultores de otro sitio, con lo cual al final nuestras producciones no son competitivas. Le imponemos cada vez más limitaciones, las tecnologías las herramientas que puede utilizar, pero luego, sin embargo, lo que hacemos, como ese producto es más caro, es abrimos nuestro mercado a productos que vienen de terceros países, de Marruecos, de Latinoamérica, sin los controles, sin los estándares que tenemos aquí. Y eso es imposible competir. Entonces, si de verdad queremos un sector que la agricultura sea un sector vibrante, que sea un sector dinámico, que sea un sector que vertebre esas zonas rurales y que atraiga a los jóvenes y que asegure la producción de alimentos, tenemos que empezar a trabajar también en esto, y es asegurar que nuestra agricultura es competitiva y es rentable. Completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Cristina decía el tema de la comunicación, que lo hemos vendido mal, que yo lo comentaba antes. Pero al hilo de esto es que también hemos vendido mal a los jóvenes el campo. Entonces, claro, si
si hablamos mal del caballo, pues nadie, ni siquiera van a ir, ¿no? Claro. Hay un problema muy grande que tiene el campo en los últimos años y lo venimos hablando y lo seguiremos hablando. Uno es el relevo generacional y otra la mano de obra. Tenemos un problemón en esas dos categorías. Por supuesto, un problema grande de rentabilidad que has dicho tú. O sea, si no hay rentabilidad, apague y vámonos. Tenemos que cerrar las explotaciones. Tenemos precios de hace 30 años. Castilla y León, el cereal. ¿Qué está pasando con el cereal? Mucha producción que tengamos, si tenemos precios de risa. Yo quiero un Real Decreto que saque el Gobierno, que igual que pone salarios mínimos, que lo va subiendo año tras año, y que estamos ya afrontando el 80% del salario mínimo, yo me gustaría un Real Decreto para que pongan un precio importante a lo que yo estoy produciendo. Ojalá tuviera yo eso. Pero cada día lo que tengo es un incremento mayor de costes laborales, de costes de todo tipo, y no puedo hacer rentable la explotación. Y lo que hago es que a un joven que se quiere incorporar, en vez de ayudarle, le estoy ahogando. Un joven que se quiere incorporar, tenemos que darles todas las facilidades del mundo. Las administraciones autonómicas, las nacionales. No podemos aburrir a los jóvenes con tanto papeleo. La burocracia, les aburrimos. Maldita burocracia. Les aburrimos con la burocracia. Les aburrimos. Entonces, cuando ya parece que se van a incorporar, lo dejan porque están cansados. No les llega la ayuda. Y cuando mejor los padres les tenemos que ayudar a que se incorporen a las explotaciones. Porque esa es la realidad. Y no le llega la ayuda. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Pero eso sí es verdad, que la gente que se queda y los jóvenes que se quedan, pues son un potencial muy grande y muy importante que estamos teniendo. Y hay proyectos maravillosos y explotaciones llevadas por jóvenes que son una maravilla, que no tienen que envidiar a ninguna empresa de ningún tipo de otro sector, porque están haciendo las cosas muy bien por parte de los jóvenes. Y yo añadiría a todo eso que, además de todo eso, tenemos en España casi al 100% o al 100% ya el cambio climático, que eso es un problema a mayor que tenemos de todo esto. Sí, que trastoca muchas cosas, claro. Todo. Habláis del rendimiento económico, de los costes de producción. Yo le he pedido a otra persona muy importante en este programa que nos mande una pregunta y desconocía un dato. Ya saben que en cuestión de prioridades también tenemos contertulios del sector agrario, como es nuestro agricultor Alejandro Escribano, y desde Tierra de Campos y con el mono puesto nos envía esta pregunta. Buenas tardes. Yo quisiera comentar dos temas. Uno es, en primer lugar, ¿qué hay que hacer para que la sociedad entienda lo que son los pagos compensatorios? Porque lo percibe como una subvención y eso es algo erróneo. Y segundo, cuando nos manifestamos, vemos a la gente que nos ve diciendo qué tractores llevan. La sociedad no es consciente del fuerte endeudamiento que tiene el sector agrario. Esos tractores se deben al banco. La misma cuestión que podemos hacer para revertir esa percepción equivocada de la sociedad. Estos tractores se deben al banco, dice, en muchas ocasiones. Juanjo. Bueno, es que son inversiones que tenemos que hacer para llevar las explotaciones. ¿Qué pasa? ¿Que un agricultor no puede tener la mejor maquinaria para trabajar en su explotación? Y para llevar una empresa adelante, que es una empresa, que es su negocio. Tenemos que tener las mejores maquinarias para tener mayor productividad, mayor competitividad y mayor rentabilidad. Intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Es cierto que hay endeudamiento? Por supuesto que hay endeudamiento, porque aquí no se regala nada. No se regala nada. Dices, pagos compensatorios. Si no hubiera ayudas en este país, que son, o sea, las ayudas de la política agrícola comunitaria, que cada vez son menores, porque hay menos presupuesto, que eso es otra cosa que estamos trabajando en Europa en este momento, ¿cómo produciríamos la agricultura continental? ¿Seríamos capaces de producir una agricultura continental sin este tipo de ayudas? Lo que tenemos que hacer, ¿por qué hay esas ayudas? Porque no tenemos un precio en condiciones, en origen, que tengamos de lo que vendemos. O sea, la gente dice, no, es que están subvencionados. A lo mejor también por eso la gente dice que la opinión social que hay del sector es mala por las ayudas, ¿no? Y porque también se han encargado muchos contertulios, en muchas tertulias, gente que no conoce la realidad del campo, de hablar de que estamos subvencionados y que vivimos de las subvenciones. Vivimos de lo que producimos. Por cierto, hoy conocíamos que, ha publicado varios medios, que un tercio de los perceptores de la PAC, en Castilla y León al menos, tienen 65 años. Al menos 65 años. Esa es la realidad, que cada vez los perceptores de la PAC son más mayores. Entonces, claro, el joven agricultor, como comentábamos, no hay un relevo generacional y cada vez la agricultura es mayor.
Si hablamos de innovación, Antonio, desde ANOVE, yo no sé qué innovaciones genéticas estáis trabajando así de última hora, estas que, en fin, siempre nos anuncias algo, las que están marcando desde luego el futuro de la agricultura española, y si seguimos a día de hoy desconfiando de ellas. Sí, bueno, vamos a ver, los retos que tiene todo el trabajo que se hace desde el sector de semillas y plantas de mejora genética es al final es atender las necesidades que tiene la sociedad. Es decir, nosotros al final atendemos las necesidades que tienen nuestros clientes primeros, que son los agricultores, que a su vez tienen que atender las necesidades de su cliente, que es un mercado o un supermercado, que a su vez atiende las necesidades del consumidor. Es decir, esto es una cadena. Ciertamente que las necesidades de cada uno de esos eslabones no son coincidentes. El agricultor necesita un material que sea barato, o por lo menos con un precio no excesivo, que sea productivo, que esté adaptado a su zona, cosa que además, como dice muy bien Nacho, cada vez es más difícil, porque cada vez tenemos unas condiciones climáticas que más, sobre todo, variables. Y eso nos hace que tengamos que desarrollar variedades con condiciones diferentes a toda velocidad. Luego, pero claro, ese agricultor que quiere ese material asequible, productivo, adaptado, que sea resistente a sus enfermedades, necesita atender a las necesidades que tiene su cliente. Que ya eso que hemos dicho ya lo da por sentado. Él lo que quiere es que sean productos que tengan, no voy al producto fresco, que quizá es lo más fácil de ver, porque es cuando vas al supermercado, quiere un producto que tenga buena presentación, buena vista, que tenga buena vida comercial y que llegue al consumidor en buenas condiciones, que esté disponible, como ha dicho antes Nacho, durante todo el periodo del año, con lo cual desestacionalicemos, pues no olvidemos que nuestros abuelos y nuestros, dependiendo de la generación que estemos, o nuestros bisabuelos, tomaban tomate en verano y se acabó. Durante el resto del invierno no había ni fruta alguna conserva, ni fruta ni verdura, claro, ni fresas ni nada. Claro, entonces lo hemos ido. Y luego está el consumidor, que tiene a su vez sus propias necesidades. El precio, que sigue siendo un factor fundamental, pero también atiende sensible a cuestiones de salud. Es decir, hay muchas necesidades y tenemos que intentar atenderlas. ¿Es posible? Bueno, a mí me decía un investigador nuestro hace tiempo que esto es como el famoso cubo de Rubik, ¿os acordáis? Que tú tienes que intentar componer todas esas caras. El problema es que cuando compones 3 o 4 de ellas, los colores, no hay manera de que salga el que falta o los dos que faltan, ¿no? Pero bueno, lo estamos intentando y yo creo que con la ayuda de la ciencia y con una regulación razonable, yo espero que desde luego seamos capaces de conseguirlo. Bueno, pues para romper todas estas barreras de las que estamos hablando, la semana que viene, del 6 al 8 de noviembre, en IFEMA, en Madrid, se va a desarrollar Exposagris, que es el Salón de la Agricultura y la Ganadería. Es la primera vez que se celebra. De eso vamos a hablar a la vuelta de publicidad y también, por supuesto, de esa más que posible ruptura de Puigdemont con Pedro Sánchez en el gobierno. Seguimos en cuestión de prioridades, después analizaremos el anuncio de Junts de romper con Pedro Sánchez, pero antes continuamos analizando la percepción social que tenemos del sector agrario. Nuestros 3 expertos son parte importante también de algo que se va a celebrar en pocos días, el primer Salón de la Agricultura y Ganadería Exposagris, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en IFEMA, en Madrid, y que busca convertirse pues en la fiesta del campo y sobre todo en el escaparate para mejorar la reputación y el trabajo de los productores. Vean un resumen. Abre la puerta al futuro del campo. Tierra, tecnología y personas son los 3 ejes del Salón de la Agricultura y Ganadería que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de noviembre, un evento que se estrena en la capital para afrontar los retos del sector, pero también para dar a conocerlo. La gente conoce el campo porque luego cuando le preguntamos cuántos hijos o cuántos niños quieren ser agricultores, ¿cuántos quieren ser agricultores de mayores? Entonces, a lo mejor para eso también estamos aquí, ¿no? Para que, independientemente de que la gente sepa lo que es la PAC, que la gente sepa lo que es ser agricultor, ganadero, y que la gente sepa lo que es ser empresario agrario y empresario ganadero. Está enfocado a profesionales y empresas, pero también al público en general, incluso a los niños. Una experiencia inmersiva con degustaciones, talleres y actividades para toda la familia. Traer el campo a la ciudad o sencillamente comunicar lo que realmente somos, que somos rentables. Porque el campo también es tecnología, es innovación y eso bien lo saben el casi 1 millón de personas que trabajan en él. Es que somos muy buenos en España. Un sector que entendemos realmente que es atractivo para la sociedad,
no solo para salir en la tele en algún momento delicado. Siempre decimos que hay más tecnología en un tractor que en un Fórmula 1 y eso hay que contarlo. En Sagris participará también la Junta de Castilla y León y la labor investigadora del Itacil, con un enfoque claro, el de acercar el campo a los jóvenes para impulsar el relevo generacional y también facilitar la incorporación de la mujer a la agricultura y la ganadería. Bueno, como bien decía Laura Zembranos, en esta pieza la Junta de Castilla y León también va a participar en Expo Sagris y se centrará especialmente en impulsar el relevo generacional a través de los centros integrales de formación profesional, también a través de Itacil y sus actuaciones pioneras en todos los sectores productivos. La consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral, nos ha querido mandar también un mensaje. Quiero dar la bienvenida y desear el mayor de los éxitos a la primera edición de Expo Sagris, un gran salón que llevará el campo a la ciudad, con más de un centenar de actividades y experiencias. Felicito a las y a los organizadores por esta magnífica iniciativa que reúne a todo el sector agroalimentario para mostrar su trabajo diario, desde la innovación y el compromiso, para ofrecer alimentos sanos y seguros a la sociedad. Desde la Junta de Castilla y León apoyamos este proyecto, convencidos de que es una oportunidad única para acercar el mundo rural y el urbano y poner en valor el trabajo esencial de nuestros agricultores y ganaderos. Os animo a todos a visitar este salón y descubrir lo que el campo aporta cada día para que tengamos siempre muy presente un sector absolutamente estratégico para todos. Bueno, pues ya saben, Expo Sagris del 6 al 8 de noviembre, enseguida hablamos de este asunto, pero me pedía la palabra Nacho porque quería matizar algunas de las palabras de Juanjo relacionadas con la subvención o la PAC, ¿no? Bueno, matizar no, sino añadir. O añadir. Vale. A la pregunta que hacía el agricultor yo quería quedar algo muy claro. La ayuda que recibimos es una compensación a la renta del agricultor, que se beneficia, nos beneficiamos todos, pero se beneficia fundamentalmente el consumidor, que también somos todos. Porque eso significa que desde que tenemos las ayudas de la PAC, nuestros precios de nuestros productos no están subiendo casi. Esto significa pues que el consumidor, el IPC no sube, ha subido por la guerra de Ucrania y siempre si sacamos una entrevista a alguna ama de casa o a cualquiera en un supermercado siempre parece que está subiendo todo, pero realmente si lo analizamos no está subiendo tanto y sobre todo, ¿qué ocurre? Pues que esto significa que como todo se basa con el IPC, las subidas de salario, etcétera, etcétera, pues automáticamente estamos haciendo un gran beneficio a la sociedad con las ayudas que nosotros las recibimos, que nos decís que somos los pedigüeños, pero que al final se beneficia posiblemente el consumidor más que nosotros. Lo quería quedar claro. Bueno, pues perdona una cosa. Sí. Solamente también para terminar este tema, pero ocurre una cosa, como sigamos con estos incrementos de costes que seguimos teniendo encarecidamente, costes laborales y costes de todo tipo, al final también tiene unas consecuencias en el consumidor final. Claro. Y tendrá que también, seguramente subirán las cosas. Bueno, ya está subiendo, muchos meses. Como sigamos así, ya hay anunciada ahora mismo una subida nueva del salario mínimo interprofesional para pagar a los trabajadores, que no es demagogia lo que decimos nosotros, que lo decimos todo el sector. Oiga, yo al trabajador, mire, le voy a dar los 1.800 euros de la nómina. Tenga usted, pero que sepa que para llegar a los 1.180 le van a quitar entre impuestos y cotizaciones sociales y costes 780 euros. Esa es la realidad del salario mínimo. Que no es una demagogia, es la verdad. Entonces, cada vez que tengamos incrementos de costes de este tipo, o incrementos de costes de energía, o incrementos de costes de gasóleos, etcétera, etcétera, esto llegará... Todo esto, como secretario de Organización del Saja, se lo has trasladado 1000 veces, entiendo, al ministro... A todos los ministros correspondientes se lo hemos trasladado, por supuestísimo que sí. Bueno, vamos a hablar de Expo Sagris. Pedro Barato, por cierto, es el presidente del comité, digamos, organizador. Así es. ¿Qué papel quiere desempeñar este nuevo salón dentro del sector agrario? Porque entiendo que no es una feria más, ¿no?, al uso. Bueno, pues es darle a conocer a la sociedad y al mundo urbano pues lo que es el campo y crear una reputación que se merece el campo, y valorar y apoyar al campo. Entonces, bueno, pues con una serie de actividades y una serie de cosas que vamos a hacer, pues es lo que queremos darle a la sociedad, a los niños, a los jóvenes. Hay un papel muy importante, protagonismo importante de los jóvenes y de las mujeres también en el salón, que hay que apoyarles para que sigan en el medio rural. Y bueno, pues hay actividades
Por ejemplo, nosotros desde Asaja todos los años damos el premio al mejor agricultor español y europeo. Este año lo vamos a dar en el marco de la feria, con todos los proyectos que hay, que son magníficos, de muchos agricultores y ganaderos, de chicos, de chicas que se están desviviendo y están haciendo las cosas muy bien. Ha dicho la secretaria general en la introducción al salón, es que somos muy buenos, que lo he dicho yo antes, que somos agricultores y ganaderos, los españoles somos magníficos. Hay más tecnología en un tractor que en un Fórmula 1, ¿ha dicho? Eso es, y tenemos que dar a conocer estas bondades. Otro tipo, por ejemplo, de actividades, nosotros a través de una cátedra que tenemos en la Fundación Asaja, es una cátedra de salud, nutrición y sector agroalimentario, queremos dar a conocer por qué es bueno comer lo que comemos. Y entonces, que el primer eslabón de la salud es el agricultor y el ganadero, que somos los que queremos garantizar con nuestros alimentos esa salud y esa seguridad alimentaria. Entonces, dar a conocer todo este tipo de cosas y que la población y la sociedad sepa lo que hacemos. Y uno se pregunta, ¿y esto por qué no se ha celebrado antes? Porque es la primera, un país como el nuestro. Aquí hemos dicho, sobre todo al principio, los datos que habéis dado, es de que España agrícolamente es un país muy potente, incluso en exportaciones, y yo diría en todo, ¿no? Estamos entre los 10 países agrícolas más importantes del mundo, ¿eh? Somos líderes, como he dicho yo antes, en muchas cosas, en muchos sectores, y yo creo que esto lleva un retraso de muchos años. Es decir, este salón que queremos hacer de agricultura y ganadería, que no es ninguna feria al uso normal y corriente comercial, sino que es un salón de reputación, de decir a la sociedad, sacar, yo diría, como dicen en mi pueblo, sacar pecho los agricultores de que hacemos cosas muy buenas y que están ahí. Estamos con unos regadíos últimamente hemos modernizado, donde estamos ahorrando muchísimo agua, estamos ahorrando con siembras directas la erosión del suelo, casi 1 millón de hectáreas. En semillas estamos haciendo grandes avances, es decir, prácticamente en todo demostrarlo, todas las cosas que estamos haciendo. Queremos además que vean la posibilidad de que vean cómo sale el aceite de unas aceitunas, o del trigo al final cómo sale la harina y el pan. En fin, todas estas cosas queremos hacerlas. Y es que es curioso, y nos tenía que dar un poquito de vergüenza también, siendo un país muy potente, que tengamos el Salón de Agricultura y Ganadería de París, el Salón de Agricultura y Ganadería de Lisboa y el Salón de Agricultura de Rabat, en Marruecos. Y España, que posiblemente no es tan potente. Sí, por eso te preguntaba, que me extraña que no se haya celebrado antes. En este momento, bueno, pues va a ser el primero, que sabemos como todas las cosas que se hacen el primero, pues con más dificultades. Ha costado muchísimo convencer al típico empresario o administración autonómica de que no es una feria al uso, sino que es otra cosa, pero al final se va a hacer el primero, y yo pienso que el primero, que va a salir muy bien, que va a haber muchas actividades, va a haber mucha mujer emprendedora que se ha creado un puesto de trabajo y que hace cosas muy buenas en su pueblo, etcétera, etcétera. Y estos 3 días lo que queremos es que sea, lo has dicho tú también, José Luis, un poco la fiesta del campo en lo sucesivo. Y que yo estoy seguro que ojalá dentro de pocos años, pues sea algo donde los agricultores y los ciudadanos en general, pues esos días, los días que sean, ya sea esta vez se ha hecho en noviembre, en un futuro se hará en febrero, mayo, donde sea. Fijaremos una fecha posiblemente todos los años, y que todo el mundo pues sea un poco la fiesta, y el decir que aquí está la agricultura. Escuchaba que era del campo a la ciudad. ¿Siempre tiene que ser en Madrid? Puede ser en alguna... Sí, no, bueno, ahí hemos pensado que Madrid es la capital. Y igual que se hace todo en París, en Lisboa, en Rabat, y donde hay que hacerla. Tenemos que estar aquí, en la capital. Y precisamente hemos elegido IFEMA porque creemos que es el sitio Antonio duda, hace así con la cabeza. Bueno, sí, pues Antonio puede dudar, pero esto lo hemos debatido mucho en Alas y al final estamos convencidos que tiene que ser la capital. Es decir, la capital del reino tiene que demostrar que los agricultores y los ganaderos estamos aquí, y estamos para las buenas, para las malas y para el futuro también. Y los ciudadanos, desde luego, no cabe duda de que cualquier ciudadano que quiera visitar una feria, mejor comunicación que en Madrid no la va a tener desde cualquier punto de España.
Hombre, que no vienen solamente a las tractoradas y a manifestarse a Madrid, también a vender sus bondades, Antonio. Sí, no, yo creo que no estaba levantando las cejas en ese sentido, vale. Pero vamos a ver, yo creo que Madrid tiene una ventaja, y es más allá de la capitalidad, y es que es el centro geográfico. Lo hemos barajado muchas veces, ¿no? Eso facilita mucho la participación de distintas partes, ¿no? Tiene esa suerte. No, yo quería decir que, como han comentado también mis compañeros, ¿no? Evidentemente el objetivo de la feria es mostrar la realidad del campo. Es, como decíamos antes, empezar a contar esas 1000 historias buenas que podemos contar y que hasta ahora no habíamos contado. Es verdad, hemos despertado tarde, bueno, pero ya hemos empezado a despertar. Vamos a esperar, con lo cual no nos reprochemos más y avancemos. Yo creo que uno de los objetivos, además, más importantes aquí es mostrar la importancia, digamos, de esta agricultura, porque, como han comentado también y habéis mostrado aquí, no es una feria comercial, es un evento divulgativo, es un evento dirigido a la sociedad en su conjunto, los niños, el público en general, para explicarles lo que es la realidad de la producción, porque se sigue teniendo un modelo de agricultura de hobby, un modelo de agricultura bucólica. Esto es una tradición incluso literaria, ¿no? La poesía pastoril, esa idealización del campo, que es una cosa que lleva desde siglos, una agricultura además pobre, una agricultura de supervivencia. La agricultora y el hombre con su sombrero de paja y la espiga en la boca, con 4 gallinitas, con 4 tal, ¡qué bonito! Bueno, ya, pero es que eso no es lo que también existe, también hay, sí, y cada vez, sí, pero menos, es verdad. Sí, pero eso puede ser, aparte de unas opciones de vida y todo lo demás que se quiera, eso en muchas ocasiones, eso es un tema turístico. Es un tema, es un cuadro turístico o una cosa completamente alternativa. De eso no vamos a comer. Eso, por favor, que lo asumamos. Es decir, sin una agricultura tecnificada, sin una agricultura basada en la innovación, no podremos comer. Una agricultura que no tiene tecnología no es una agricultura, es una agricultura ineficaz. Y una agricultura ineficaz no es sostenible. Cuando la gente habla de la sostenibilidad, de preservar el medio ambiente, hay un concepto que me parece interesantísimo, que es el concepto de la intensificación sostenible. Es decir, cuando tenemos una agricultura muy eficaz, podemos concentrarla y podemos, entre comillas, devolver a la naturaleza muchos espacios que una agricultura ineficiente necesita. Si hacemos una agricultura sin insumos, sin control de plagas, sin utilizar nuevas tecnologías en la producción de semillas, sin regadíos, lo que haremos al final, entonces, es que no tenemos territorio, porque producimos las producciones a la 10ª parte. Es decir, el trigo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hoy se produce en algunos cultivos 20 veces más que se producía hace 50 años. Si volvemos otra vez a la producción, a producir 20 veces menos, hay que poner 20 veces más tierra con una agricultura eficiente. Es decir, hay tal cantidad de equívocos alrededor de todo esto que tenemos que volver, y este es el objetivo, yo creo, fundamental de la feria, que la agricultura tiene un coste. Sí, claro, tiene un impacto medioambiental, pero lo tienen los coches también en las ciudades. Y nadie en su sano juicio pretende prohibir los coches y que volvamos todos a desplazarnos en las ciudades en burro o en carro. Pero en la agricultura sí pasa eso. Hay mucha gente que dice, como determinados insumos tienen un determinado impacto, prohibidos. Volvamos a producir como hace 50 años o 100 años o la Edad Media. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Perdona, yo quedó mostrado en la pandemia el mapa que había, cuando no funcionaban ni los coches, no funcionaba nada. Era mínimo la repercusión que teníamos en el medio ambiente, claro, la agricultura y la ganadería. Claro. El carbono, la emisión de carbono. Que también en esta feria también queremos dar a conocer y que la gente conozca que los agricultores y los ganaderos somos los mejores ecologistas y los mejores medioambientalistas. Pues depende. Sí, sí. Para nosotros es importante que lo seamos así, ¿no? Y por supuesto lo que dices tú. Sin la tecnología y las nuevas tecnologías no habría una sostenibilidad que es necesaria, no habría mayores producciones, no mejoraríamos las producciones y, por supuesto, no tendríamos mayor rentabilidad. O sea que todo va unido. Y esta feria es muy importante porque todos estamos unidos. Los productores, la distribución, la industria, las semillas, los fertilizantes, que la gente vea de dónde viene todo, que hace falta fertilizantes, que hace falta semillas, que hace falta producir, que hace falta una distribución, que hace falta una industria. Tractores. Yo creo que nosotros va a ser una feria en la cual va a quedar demostrado la unión que tenemos y que tenemos una cadena alimentaria fuerte que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué quiero matizar esto? Porque no es la cadena alimentaria que dice el ministro que es fortísima esa cadena alimentaria, no. La cadena alimentaria es fuerte porque nosotros... Bueno, hay una ley de cadena alimentaria, en teoría no está funcionando, pero... tendría que funcionar mucho mejor, es lo que quiero referirme. Hay una ley que dice que somos ejemplo también de la Unión Europea, pero esta ley de cadena alimentaria tenía que mejorar, pero la hacemos mejor los productores,
la industria y la distribución con estos señores de las tecnologías cuando nos unimos. Entonces, es lo que también quería decir. Y, por supuesto, va a haber demostraciones tecnológicas, va a haber drones, demostración de drones, va a haber de todo un poco para que la gente vea las nuevas tecnologías y cómo nos hemos quitado ese sombrero. Seguimos con el azadón, porque hace falta el azadón en muchos sitios, pero las tecnologías también van avanzando y vamos mejorando, claro. Y hay que insistir que esa agricultura es más sostenible que la otra, mucho más sostenible que la otra. Por supuesto. Aunque parezca lo contrario. Aunque parezca lo contrario. Es la verdad. Exacto. En esta feria, quiero decir, un debate de actualidad ahora mismo, llevamos ya mucho tiempo, de las políticas verdes, ¿no? Que políticamente también se está utilizando por ciertos partidos contra las políticas de la Unión Europea, etcétera. Yo no sé cómo vais a trasladar ese concepto de política verde, de la PAC más verde, de esa sostenibilidad que decía antes Antonio, pero llevado a ese campo de las limitaciones que tiene ahora el agricultor y el ganadero para cualquier cosa. Cualquiera que vaya allí a esta feria, el 6 y el 8 de noviembre, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar muchísimas cosas, pero en lo que es política verde, lo decía Juanjo hace un rato, somos los que más procuramos que por el medio ambiente, posiblemente los más ecológicos de todos, los que más trabajamos precisamente para ello, y se va a encontrar allí, pues va a haber, ¿a qué llamamos política verde? La política verde es a lo mejor reducción de agua, tratamientos específicos de cuando tenemos que tratar porque enferman las plantas o por cualquier cosa con drones, se van a hacer tratamientos, se va a demostrar que en una finca de 40 hectáreas, si tenemos enfermas 3 hectáreas en determinados sitios, con un dron lo puedes evitar, no tienes que tratar las 40, etcétera, etcétera. El agua, lo he dicho antes, creo también, en los regadíos que estamos ya implantando, que quiero poner un ejemplo, la producción agrícola de España, el 60% sale de los regadíos, son fundamental para nosotros, sabemos que con el cambio climático vamos a tener menos agua, nos va a llover menos, si nos llueve de golpe, pero luego nos tiramos 4 meses sin que caiga una gota. Por ejemplo, es la provincia de León. Con lo cual tenemos que buscar una fórmula para, a ser posible, ser más verdes y reducir, y estamos ahora mismo, podría decir que estamos hablando ya de casi un 20% en reducción del agua, en fin, o sea que todo eso lo van a ver porque lo estamos haciendo día a día, no es que porque en Europa diga ahora de moda que se inventa, no, nosotros lo estamos haciendo día a día, nosotros queremos gastar el menos agua posible porque nos cuesta dinero, queremos gastar los menos herbicidas e insecticidas posibles porque nos cuesta mucho dinero, etcétera, etcétera, que cuando se hablaba de por qué tenemos tractores con altas tecnologías y maquinarias con altas tecnologías, pues es porque tenemos que competir con todo eso y ya lo estamos haciendo. Es decir, que no solamente los tractores ya van preparados, sino que cuando vestimos un tractor con maquinarias de abonados, de herbicidas, de siembras, ya van máquinas inteligentes que te están echando posiblemente lo que necesitas y no lo que se estaba echando antiguamente. Pero todo esto lo queremos poner en valor porque lo estamos haciendo. Y yo diría que se critica muchísimo cuando se habla de las políticas verdes, pues la biodiversidad. Somos el país de Europa con mucha diferencia a todos en temas de biodiversidad, de verdad. Yo diría de bichos, mariposas, pájaros. Es que el que está detrás de nosotros está a 7 pueblos de la diversidad que producimos aquí. Y esto también lo queremos poner todo en valor. Es decir, estamos haciendo las cosas muy buenas pensando en el futuro y pensando, no porque nos lo digan, en esas políticas verdes. Sí, yo quería añadir, porque al final, ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad que se puede medir es cuál es el impacto que tiene en el medio ambiente 1 kilo de tomate o de trigo. Es decir, ¿qué impacto ha tenido en consumo de agua? ¿Qué impacto ha tenido en utilización de suelo, en utilización de energía, en términos de emisiones al medio ambiente? Eso es lo que mide. Y lo que estamos viendo es que la única manera de conseguir reducir el impacto medioambiental por kilo de alimento que necesitamos es con la tecnología. Es decir, ya sé que puede parecer contraintuitivo a mucha gente, es decir, que dicen, hombre, no, pero esa granja pobre, sin tecnología, sin nada. No, mire usted, eso es mucho más costoso en términos de todos estos parámetros. Y algo que habéis apuntado también los compañeros que intervienen hoy. Es decir, la sostenibilidad realmente lo que significa, no recuerdo ahora mismo quién dio esta definición, es la capacidad, digamos, el atender nuestras necesidades presentes sin comprometer
la capacidad de nuestros descendientes de que tiendan las suyas. Y efectivamente, creo que lo habéis dicho, los agricultores son los que tenemos una explotación agrícola y tenemos tierra, somos los primeros interesados en mantener las condiciones de esa pequeña explotación, en mi caso, de forma que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que queremos que nuestros hijos sigan ahí. Los primeros interesados en mantener esa explotación somos nosotros, y de mantenerla bien, y de mantener bien el suelo, y de mantener bien todos los recursos que tiene. Si eso lo construimos así, es decir, por eso creo que lo habéis dicho antes, el primer ecologista, el primer interesado en esa sostenibilidad somos los propios agricultores. Tú fíjate, en política verde sí estamos haciendo cosas. Los últimos datos es que el 60% de la electricidad que estamos gastando en España sale también del campo, porque las placas solares, los ventiladores, etcétera, están en el campo. Incluso en algunos casos, desgraciadamente, en zonas muy productivas de regadío, que no tendría que ser así, que quiero lanzar también un poco que tenemos mucho campo donde se puede hacer sin estropear las producciones de regadío. Es verdad que son industrias las que lo montan, pero lo montan con nosotros. Con lo cual estamos haciendo cosas muchísimas. Es decir, que yo creo que incluso que vamos en políticas verdes vamos adelantados de lo que nos piden. ¿Sabes? Me habéis dado muchas soluciones, habéis hecho retrospección un poco interna de cómo está el sector, pero yo os voy a decir ya para terminar que me digáis una sola idea para que un ciudadano que mire al campo de una forma todavía negativa, sin el futuro realmente que tiene, ¿cómo le podríais convencer de que no es así? Una idea. Es difícil, esta pregunta. Bueno, hay una... En todos los libros de texto de España, de siempre, ahora no, porque ahora lo que queremos... Bueno, ahora no a lo que me voy a referir. Había una frase que era: España es un país eminentemente agrícola. Eso ha sido siempre España. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos dicho durante toda esta tertulia. Alimentamos a la población. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues con el salón, con lo que vamos a hacer, pues demostrar las cosas que hacemos bien, que somos los mejores agricultores y ganaderos de la Unión Europea, que con la tecnología y con todo lo que tenemos en nuestras manos y con todo lo que hacemos podemos enfrentarnos a cualquier país haciendo bien las cosas, que queremos igualdad de condiciones con otros países, y de futuro tenía que haber una asignatura que se llame Agricultura y Ganadería, para que los niños no vayan solo a un salón a ver qué es el campo, y que sepan desde pequeños lo que están comiendo y de dónde vienen las cosas. Sí, no es mala idea. Yo, fíjate, te voy a dar una idea buenísima. El año pasado... Está bien que lo diga él mismo. No hubo un problema, sí, buenísima. Hubo un problema de que la cosecha por el cambio climático vino más retrasada de melones. Sí. Y cuando llegaban en los supermercados un cajón o las estanterías podían melones, había colas para llevarse los melones. La idea mía sería, para que ese ciudadano cambie de idea y valore el campo, es que iba a decir 8 días. Bueno, voy a poner 2 días o 3 que no hubiera nada en las estanterías. Cambiaba de idea inmediatamente, porque desgraciadamente estamos acostumbrados a comer 3 veces como mínimo al día. Comer, como he dicho, lo que queramos en cualquier época del año. Sano y de calidad. 3 días, las estanterías sin nada, verían si cambiaba todo el mundo inmediatamente, radical. En cualquier crisis y desgracia la gente va al supermercado, el apagón, todo el mundo fue, dejaron los supermercados. Pero Nacho, 3 días, no más, que nos deja sin... Antonio. A ver, yo creo que la respuesta sería, yo no voy a, o sea, entiendo lo que dice Nacho, me parece una propuesta algo drástica, pero yo creo que lo suyo sería, pues, que se informe, que lea, y que adquiera información, ¿no? Solamente en las redes sociales, pero me gusta mucho lo que ha dicho Juanjo, O sea, yo creo que habría que pensar realmente en introducir, dada la importancia que tiene, una asignatura en los colegios en que lo conociera, y no una no una asignatura basada en prejuicios o en información de redes sociales, sino información real. Y un primer paso es que visites Agris. Ahora vas a hablar de Puigdemont, pues os digo, en Cataluña ya este año, en 150 colegios de las ciudades, es obligatoria la asignatura que ha dicho. Y Nacho, no te quiero meter en un lío político. Esta inestabilidad que hay política en nuestro país, si rompe Puigdemont, esta inestabilidad política, si Puigdemont deja de ser socio de gobierno, ¿todo esto afecta también al mundo del campo?
Yo qué sé, mira, lo de Puigdemont yo pienso que tener en cuenta a este señor es difícil, ¿no? Porque hoy puede decir una cosa y mañana puede decir otra, ¿no? Yo entiendo de que el campo estamos en lo que estamos deseando de que llueva. El problema puede ser este año que no llueva, parece ser que vamos a tener una semana, por lo menos en Castilla y León, que va a llover, vamos a ver, necesitamos mucho agua. Necesitamos inmediatamente sembrar, que estamos ya en noviembre y no hemos sembrado nada, y necesitamos pues buen tiempo. Necesitamos, el campo está a otras cosas, afortunadamente. Está a otras cosas, pero los políticos que apoyen al campo. Que los precios de determinado sector suban y de alguna manera que nos dejen en paz. Pues Juanjo, Antonio, Nacho, ¿habremos cambiado un poquito la percepción del campo social con este programa, queréis? Ojalá. Yo creo que sí, yo tengo la sensación de que sí. Ojalá. Pero bueno, aquí estamos para todo lo que haga falta y ahí seguiremos. Porque se va... Y con vosotros también, con estos programas así. Hombre, claro. Castilla y León Televisión, desde luego, que apuesta mucho. No solo este programa, que hoy es algo así como momentáneo, pero tenemos muchos programas. Ahí estaba Cristina Carro, Agro en Acción. En fin, tenemos, la verdad, es una apuesta grande la que hace Castilla y León Televisión. Sí, lo estáis haciendo, sí. Gracias, Nacho. Gracias, Antonio. Gracias, Juanjo. Nuestro dibujante Chema Nieto es un gran apasionado también de este mundo y de los paisajes de nuestra tierra. Hoy nos ha dibujado una viñeta sobre el sector agrario y sobre un producto muy concreto. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Nos estamos equivocando con las patatas, la remolacha, el cereal. El cultivo emblemático para reivindicar el mundo rural de Castilla y León debería ser el puerro. Somos una potencia mundial en puerros. Pero es que fijaos, qué elegancia. Si es que las 4 torres de Madrid son menos esbeltas que un manojo de puerros de Castilla y León. Y además, qué estilo, qué categoría. Si es que me están dando ganas de hacer una bichisuas. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues ya ven, puerros en forma de rascacielos. Bueno, vamos ya con la actualidad del día y hoy los titulares de todos los medios son el anuncio de Puigdemont de romper con Pedro Sánchez y dejar de ser su socio. Una decisión que ha sido aceptada por la ejecutiva de Junts en una reunión mantenida en Perpiñán, en Francia, y que ahora debe ratificar esta semana la militancia. Laura Zembranos, ¿qué argumentos defiende Puigdemont para tomar esta importante decisión? El presidente de Junts asegura que han sido pacientes con el PSOE porque eran conscientes de que en el pacto de hace 2 años ya se partía de varias discrepancias, pero que ahora mismo se ha perdido la confianza política. Dice que no hay voluntad por parte del PSOE ni en tiempo ni en forma para avanzar y cita algunas promesas incumplidas como la protección de la lengua catalana o el derecho a la autodeterminación. Lo que aseguran son motivos suficientes para no continuar con su apoyo. El PSOE ha considerado que sus tiempos y sus ritmos serán los únicos válidos. A diferencia de otros, nosotros no estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña. De manera que si el jueves a partir de las 6 de la tarde la militancia de Junts ratifica el acuerdo, el gobierno español no podrá completar la mayoría de la investidura, no tendrá presupuestos ni capacidad para gobernar, podrá ocupar sillones pero no gobernar, podrá tener poder pero no podrá ejercer la gobernanza. Podrá tener sillones, pero no podrá gobernar, ha dicho Puigdemont desde Francia. Laura, ¿cómo ha reaccionado el gobierno ante este anuncio y la oposición? Sí, desde el gobierno dicen que respetan los movimientos de Junts y aseguran estar tranquilos. Confían en continuar con la legislatura, mientras desde la oposición Vox lo toma como una estrategia para ganar protagonismo electoral. Respetamos, como no puede ser de otra manera, pero estamos tranquilos y convencidos de que este gobierno cumple sus promesas. Veremos cómo se cristaliza, pero yo lo dudo mucho, entre otras cosas porque no creo que la gente, el electorado de Junts, le haya votado para que entre ni Vox ni el Partido Popular. Respetamos las dinámicas internas de todos los partidos políticos, de Junts per Catalunya también. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena. Y vamos a insistir en esto. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que sacar la cabecita ahora porque les va fatal en las encuestas internas estas que tienen? ¿O en Cataluña alguien les está comiendo la tostada? Nosotros no vamos a perder ni un minuto. Ni 30 segundos.
Aquí en Castilla y León los partidos se preparan ya para las elecciones de marzo. Hoy Mañueco se ha reunido con la Ejecutiva Autonómica del PP. Carga contra la pinza PSOE y Vox y anima a los suyos a que se mojen para defender a Castilla y León como una de las tierras mejores para vivir. En esta ejecutiva ha acusado a los partidos de la oposición, en especial a PSOE y Vox, de poner zancadillas a trámites como los presupuestos, que, por cierto, se vuelven a registrar mañana por segunda vez en las Cortes. A pesar de la pinza PSOE y Vox y de los obstáculos que han puesto, no han podido boicotear el presupuesto. Solo lo han retrasado y lo que buscaban era perjudicar a Castilla y León. Estas palabras de Mañueco se han producido en la presentación de una nueva campaña, un plan a través del que el presidente de la Junta dice que el reto es situar a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades de España. Se preguntarán por qué tenemos aquí en la imagen una nuez. La campaña critica que en otros sitios hay mucho ruido y pocas nueces. Asegura el presidente que eso no pasa en Castilla y León y que para demostrar la mejora de las diferentes políticas se van a analizar hasta 40 indicadores. ¿No tienes la sensación de que todo el mundo bla, 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 de que hay demasiado ruido y pocas nueces? Te proponemos algo inusual en política, sin prometer unicornios y con resultados que se puedan conocer. Te presentamos el proyecto Castilla y León entre las 3 mejores comunidades autónomas de España. Un plan de trabajo vertebrado sobre 9 ejes y controlado por 40 indicadores. Empleo y emprendimiento, vivienda, educación, sanidad, dependencia y políticas sociales, transporte e infraestructuras, agricultura, ganadería y desarrollo rural, medio ambiente y sostenibilidad, patrimonio y cultura. Diremos qué, cómo, cuándo y cuánto vamos a mejorar, porque lo que no se mide no se cumple. Y lo nuestro es cumplir. Ya estamos los primeros en educación, dependencia y políticas sociales. Y los segundos en sanidad. Castilla y León entre las 3 mejores. Aquí, menos ruido y más nueces. Bueno, pues ante esta campaña el Partido Socialista ya ha dicho que Mañueco llega tarde y mal y lo acusa de situar a Castilla y León a la cola. Dice la socialista Patricia Gómez, la portavoz en las Cortes, que la gestión del presidente de la Junta deja mucho ruido y pocas nueces tras formar gobierno con Vox la pasada legislatura. Y menuda se ha montado también en León con la intervención ayer del candidato socialista Carlos Martínez cuando hizo referencia al nombre de Castilla y León. Los leonesistas se sienten ofendidos porque aseguran que se burla de la identidad leonesa. Laura, vamos a recordar estas palabras en el mitin, además, junto a Pedro Sánchez, que abre la campaña aquí en nuestra comunidad. Sí, José Luis, porque hoy podríamos hablar de cómo meterse en un jardín y es un poco lo que sucedió ayer a Carlos Martínez. Recordamos que nuestra comunidad se llama Castilla y León porque está formada por lo que históricamente fueron 2 regiones, la región leonesa y la castellana. Bueno, pues ayer Martínez decía esto. A mí me critican porque hablo Castilla y León seguido. Me dio un truco Rebeca. Habrá que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia. Pero la realidad que tenemos es que necesitamos un proyecto colectivo, un proyecto que sume las voluntades de las 9 provincias. Pues yo me tengo que solidarizar con Carlos Martínez porque ya también lo digo muchas veces y no por ninguna cuestión ideológica, sino por casi un problema de dicción. Castilla y León, con copulativa. Bueno, vamos con la noticia del día, que es sin duda el anuncio de la ruptura de Puigdemont con Pedro Sánchez, avalada por la ejecutiva de Junts en la reunión mantenida hoy en Perpiñán, en Francia, y que ahora deberá ser refrendada por la militancia entre el miércoles y el jueves de esta misma semana. Rompe así la mesa clandestina entre el gobierno y el partido que se celebraba en Suiza, tras no conseguir del gobierno, bueno, pues las exigencias planteadas por los independentistas catalanes. Ya lo avisó, recordarán, Míriam Nogueras la semana pasada en el Congreso. Es la hora del cambio. Pues vamos a charlar ahora con alguien que conoce muy bien la realidad catalana y a los partidos nacionalistas. Él es el dramaturgo y fundador de Sociedad Civil Catalana, Pau Guix. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pau, ¿qué crees que va a votar la militancia de Junts y qué va a pasar ahora, después de años de chantajes de Junts al gobierno? Bueno, la militancia, como todas las militancias, votará lo que le digan los cuadros, ¿no? Al final, piensa que los partidos políticos son unas entidades fallidas en cuanto a democracia y en cuanto a
podríamos decir, libre pensamiento. Realmente, bueno, estamos asistiendo, pues diríamos que al fin de una comedia bufa, ¿no? Aquí hay un señor, Puigdemont, que está muerto, hay un señor que ya lleva, vamos, no apoyando al gobierno en unas cuantas votaciones en el Congreso y en algunas leyes que eran importantes para el gobierno, y realmente dice que no le va a apoyar más, pero ¿qué va a pasar? Pues la última cosa que quiere Puigdemont es que vuelva Partido Popular con Vox al gobierno de España, porque no podrán seguir haciendo chantaje. Un chantaje que se lo hacen a Pedro Sánchez, pero que es un chantaje que se le hace y que pagan el conjunto de los españoles. Y en esta comedia bufa, como dices, en esta farsa, ¿en qué papel queda Pedro Sánchez después de tantas cesiones precisamente a los independentistas catalanes? Bueno, Pedro Sánchez creo que no es un secreto para nadie que es un señor sin principios ni moral, es un señor que dijo que iba a gobernar sin el Parlamento y que iba a gobernar sin presupuesto si hacía falta, así lo está haciendo, y es un señor que ni a él ni a sus socios, y por sus socios hablo de la extrema derecha de Junts, de la derecha nacionalista vasca, de la extrema izquierda de Tarra de Bildu, etcétera, etcétera. La última cosa que quiere es que este señor se vaya, pero Pedro Sánchez tampoco se quiere ir, porque Pedro Sánchez se está defendiendo de la corrupción de su partido, de la corrupción en el seno de su familia, utilizando las instituciones del Estado. Por lo tanto, la última cosa que hará Pedro Sánchez es irse, y la última cosa que quieren todos sus socios es que se vaya. Es que esto es todo como una gran farsa. Es como la gran comedia del mundo, pero en comedia bufa. Pau, ¿y por qué esta ruptura ahora? Decía antes el portavoz de Vox que por las amenazas de los ultras de Alianza Catalana, que siguen imparables en todas las encuestas que se están publicando. Bueno, el héroe del maletero creo que lleva 8 años, ¿no?, en Waterloo, refugiado. Es decir, este señor pues quiere volver. Como no acaban de aprobar que se le pueda aplicar la amnistía en su totalidad a Puigdemont, no puede volver, y como no puede volver, es que, a ver, Puigdemont está haciendo política para ellos. Pero, o sea, no está haciendo ni política para Cataluña cuando él habla de Cataluña, ni está hablando de su partido. Está haciendo política para él y para su familia. Él quiere volver. Realmente este personaje es un personaje que está más que amortizado. Y esto el PSOE lo sabe. Y la política es un juego de cinismos, y son tan cínicos unos como otros, y todos utilizan sus armas, ¿no? Pero lo que está detrás de esto es que realmente la política no es un servicio público, y toda esta gente vive del erario público. Esta gente lo utiliza como un trabajo en el cual ganar cantidades ingentes de dinero que en el mercado libre y en la empresa privada no ganarían. Entonces, quiero decir, es que al final es una gran farsa absoluta. Pau, ¿tú crees que Junts será capaz de sumarse a una moción de censura? ¿Cuál es la clave para que lo haga? ¿Qué tendría que pasar? No, Junts nunca se va a sumar a una moción de censura, tendría que votar con Vox. Es que claro, no, esto no lo va a hacer Junts, votar una moción de censura con Vox. Es decir, Junts tiene muy claro de que Vox es realmente su gran enemigo, no el Partido Popular, porque muchas veces Feijóo ha tenido podemos decir, ¿no?, el empaque de intentar pensar que podía volver a aquellos años 80 en los cuales se pactaba por la convergencia de Pujol. No. La convergencia de Pujol era un partido nacionalista de derechas, y era un partido que a mí me parecía un partido horrible, pero Junts es un partido realmente de extrema derecha. Es decir, no se puede pactar con Junts. Por lo tanto, Vox está en las antípodas del discurso de Junts. Junts es un partido que dio un golpe de Estado, un partido que quería segregar Cataluña del resto de España. Entonces, no van a pactar. Y la última cosa que le interesa a Junts y a todos los partidos nacionalistas y al resto de socios del gobierno de Sánchez es que Sánchez se vaya del gobierno, porque no le van a poder chantajear más. Porque presumiblemente, porque hay las encuestas, Feijóo no podrá gobernar solo y tendrá que gobernar con el apoyo de Vox. Por lo tanto, Vox no va a tragar con las exigencias de los nacionalistas. Igual el PP lo haría en cierta medida para volver al poder, pero es que aquí de lo que se trata es de que haya un servicio público, no de una lucha de poderes, de un sistema partitocrático,
en el cual al final los perjudicados somos el conjunto de los españoles, los ciudadanos de a pie, porque somos los que pagamos la factura. Porque el dinero público no existe, acuérdense, es el dinero que pagamos todos de nuestros impuestos. Entiendo, por tanto, que crees que Pedro Sánchez va a seguir la legislatura como si nada, gobernando en minoría y bueno, y sin sacar adelante muchas de las leyes que estaban previstas, ¿no? Pero es que les da igual. Es decir, si no sacan las leyes, recurren al victimismo. Pedro Sánchez tiene en el banquillo, o prácticamente sentados en el banquillo, a su mujer, a su hermano, a 2 secretarios de organización del partido, a otros cargos del partido. O sea, tiene un espacio de corrupción tremendo. Han aparecido sobres. Es decir, Pedro Sánchez, si se va, no se puede proteger y además tampoco estaría aforado, ni tampoco podría utilizar los recursos del Estado para defenderse. Es que no veo yo que Pedro Sánchez se pueda ir, máxime con las encuestas que tiene. Lo mismo que le pasa a Junts, que todo esto lo está haciendo a día de hoy, porque además en Cataluña hay un cambio de voto y hay una tendencia clarísima, y esto ya lo hemos dicho hace tiempo, de un nuevo partido, que es un partido de extrema derecha nacionalista puro y duro, que es el partido de Sílvia Òrrios, Aliança Catalana, que gobierna en el Ayuntamiento de Ripoll, que tiene 2 diputados en el Parlamento de Cataluña, pero que seguramente va a sobrepasar a todo el resto de partidos nacionalistas en las próximas elecciones autonómicas. Y muchos de los cuadros de Junts y muchos de los votantes de Junts se van a pasar seguramente a Aliança Catalana, porque Aliança Catalana hace un discurso nacionalista radical de 0 pactos con PSOE, con PP o con cualquier partido. Aliança Catalana se puede permitir el lujo, porque no están las instituciones, hacer un discurso radical nacionalista de nos vamos a independizar y no queremos saber nada de España, ni de ningún partido español, ni hay que pactar nada. Y esto Junts no lo puede hacer y Esquerra tampoco lo puede hacer, porque viven del sistema. Aliança Catalana todavía no, está empezando a ello. Cuando lleve 10 años ya veremos. Por lo tanto, Pau, estos quiebros de Vox, estos amagos, que bueno, seguramente veremos a ver qué ocurre si la militancia vota que sí, decías tú que claramente se va a sumar a lo que le dice su ejecutiva, esto no le da votos a Junts en Cataluña. Tú que conoces muy bien al perfil del votante de Junts. Es que el votante de Junts era el típico catalán que era emprendedor, que tenía su negocio, era el botiguer, ¿no? El comerciante, la gente de los pueblos, gente que se sentía catalana, no es que era nacionalista, pero bueno, pues yo les iba imbuyendo cada vez más del relato nacionalista, con los medios de comunicación, con las leyes, con la imposición del catalán, etcétera, ¿no? Pero era un tipo de votante que era una persona trabajadora, una persona, lo que antes se decía, una persona de bien, una persona seria, trabajadora, etc. Pero esto con Junts ha cambiado. Es que, claro, Junts tiene a día de hoy, no sé, como un 40% de la representación que tenía Pujol con Convergencia. Pero es que se puede quedar hasta, puede bajar Junts a 10 diputados perfectamente. Es que Aliança Catalana le va a hacer muchísimo daño a Junts. Yo creo que detrás de esto, detrás de este temor que tienen a perder el cargo, a perder el sueldo, a perder las canonjías, también están estos movimientos. Porque claro, tampoco se le puede sacar ya mucho más al gobierno de Sánchez. Ya le han sacado muchísimo. Algunas cosas quedan, evidentemente. Siempre el chantaje se puede continuar. Pero ya han conseguido muchísimo más de lo que se hubieran imaginado hace 5 años o 4 años. Muchas cosas que no dependen del propio gobierno, sino, por ejemplo, de las instituciones europeas. Por último, Pau, ¿aconsejarías a Feijóo que llamara hoy mismo a Junts para llegar a algún tipo de acuerdo o que se ahorre esa llamada? Es que yo pienso que si los 2 grandes partidos que hay en España, tradicionales al menos, desde el advenimiento de la moderna democracia, hicieran una cosa que es muy simple, un acuerdo entre ellos de decir tolerancia cero con el nacionalismo y tolerancia cero con los extremismos y tolerancia cero también, evidentemente, con los filoterroristas. Pienso que se acabarían estos chantajes. Es decir, oye, mira, cuando me toque gobernar a mí, no vayas a pactar con los otros. Si gano, gano, y si pierdo, pierdo. Pero da igual, tanto va para ti como para mí. Tendrían que hacer un pacto de Estado en beneficio del conjunto de los españoles, porque lo que nunca es en beneficio del conjunto de los españoles es pactar con los nacionalistas, porque el nacionalista odia a España y la única cosa que quiere son prebendas para ellos mismos, excluyendo a los demás.
y se crea una descompensación brutal. En España, por culpa de los nacionalismos, dejamos de ser libres e iguales, porque iguales no somos. Pues Pau Guix, lo has dicho muy claro. Muchas gracias de nuevo por participar aquí en Cuestión de Prioridades y darnos pues luz también a muchas cosas que a lo mejor desde comunidades fuera de Cataluña no percibimos. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues así terminamos con la que ha sido la noticia de actualidad de hoy. Mañana la vamos a analizar con más tranquilidad aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.